Bien, espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a comenzar la continuación de la explicación de la relación jurídica, de lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Esta relación jurídica, ¿verdad? Este elástico que usted o yo o cualquier otra persona en la sociedad podemos estar inmersos a relaciones jurídicas frente a los pares. Y frente a esta situación nosotros vimos que habían tres elementos fundamentales que constituían la relación jurídica, ¿cierto? ¿Se acuerdan de estas tres? Les voy a dar tiempo para que vayan memorizando estos tres elementos, ¿ya? Relación jurídica y sus elementos eran tres. Habíamos visto el vínculo jurídico, habíamos visto los sujetos de derecho, ¿cierto? De derecho, y el objeto. El objeto, mejor vamos a ponerlo completo porque se puede confundir con otro término que vamos a estudiar más adelante, que son las obligaciones, por lo tanto le vamos a poner todo objeto. Objeto de la relación jurídica, vínculo jurídico. ¿Ya? Frente a este tema, que son los sujetos de derecho, que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿ya? Es donde se va a desarrollar principalmente nuestra clase el día de hoy, ¿ya? Es uno de los sujetos de derecho, que particularmente va a ser, nos vamos a centrar primeramente en lo que son las personas naturales, ¿ya? Personas naturales. Entonces, el primer elemento del vínculo jurídico conlleva el elemento que no nos estamos refiriendo a otro tipo de relación eh, que pueda darse con otra persona dentro de una sociedad. Una relación afectiva, una relación amorosa, una relación de vecinos. No, nos estamos relacionando directamente con un vínculo jurídico que en este sentido es la relación con el derecho. ¿Ya? Este vínculo jurídico, sujeto de derecho, vamos a hacer mención a lo que son las personas naturales. ¿Ya? Y aquí nos vamos a centrar como habíamos mencionado. El otro objeto, el otro elemento que es el objeto de la relación jurídica la vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Se acuerdan que esta materia era vinculante? Por lo tanto, nosotros lo que teníamos que aprender era la estructura de cómo estaba compuesta la relación jurídica. Y el objeto lo vamos a dejar la explicación para la teoría de las obligaciones. ¿Ya? Así que con eso pongan un pause. Un pause. Para que lo tengan presente. Para que, ya viendo el elemento del vínculo jurídico, ahora vamos a pasar a los sujetos del derecho. Y lo importante de saber de los sujetos del derecho, que cuando hablamos de ellos, vamos a ponerlo acá abajo, es un concepto amplio, amplio, que abarca dos grandes temas que vamos a estudiar. Uno de ellos son las personas jurídicas, ¿ya? Son las personas jurídicas, y por el otro lado tenemos las personas naturales. ¿Bien? Entonces, ¿recuerdan cuáles eran los elementos de los sujetos de derecho? O mejor dicho, ¿recuerdan cuál era el concepto de sujeto del derecho? Que cuando lo estudiamos, indicamos de que eran todos aquellos entes que disponían de un patrimonio. Por lo tanto, ese es un elemento importante. Disponen de patrimonio. Son entes que disponen
de un patrimonio. ¿Ya? Como segundo elemento, son sujetos o tienen la aptitud legal para adquirir derechos. Entonces, tienen la aptitud legal para adquieren derechos. O son titulares de derechos. Y como tercero pueden ser representados. Judicial o extrajudicialmente. ¿Ya? Aprendiendo los elementos sacamos el concepto. Entonces, son aquellos entes de los cuales disponen de un patrimonio y tienen la aptitud legal para ser titulares de derecho, ¿ya? Y pueden ser representados judicial y extrajudicialmente, ¿bien? Ese es el concepto de lo que nosotros entendemos por sujeto de derecho. Y frente a esto, dentro de estos sujetos de derecho, tiene una clasificación, y esa clasificación es persona natural, persona jurídica, ¿ya? Si yo digo que la persona natural es un ente que dispone de patrimonio, que además tiene la aptitud legal para ser titular de derecho y además ser representado judicial y extrajudicialmente, al igual que las personas jurídicas, digo lo mismo de eso, ¿estaré correcto? ¿Qué piensan ustedes? Si este concepto está mirado de un punto de vista amplio y engloba tanto la persona natural como las personas jurídicas, y sujeto de derecho tiene estos tres elementos y lo engloba a ellos, ¿serán lo mismo? ¿Tendrán estos elementos tanto la persona natural como la persona jurídica? La lógica me indica que sí, que como el sujeto de derecho es un concepto más amplio que engloba tanto la persona natural como la persona jurídica, también tienen estos mismos elementos. ¿Ya? Entonces ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entonces entre sujeto de derecho y persona natural? Claro, que persona natural obviamente va a ser una parte de este sujeto de derecho. Esta persona jurídica también va a ser una parte del sujeto de derecho. Pero entre estas dos van a tener elementos que le diferencian, que le va a dar naturaleza de persona natural y esta de persona jurídica. O sea, va a tener distintas formas entre la persona natural y entre la persona jurídica, pero ambas pertenecen a los sujetos de derecho. ¿Bien? Eso es. ¿Dudas hasta ahí? Me imagino que no, ¿cierto? Si hay, me tienen que escribir. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a tomar esta primera persona natural y es la que vamos a empezar a estudiar. ¿Ya? Para la próxima clase vamos a empezar a estudiar lo que es la persona jurídica. Voy a borrar acá. Para centrarnos directamente en lo que es la persona natural. Persona natural. Voy a ver si se ve la letra. Muy chiquitito, pero igualmente después lo voy a pasar esto, ¿ya? Voy a sacarle pantallazos y se lo voy a enviar más grande. Entonces, persona natural. Y frente a la persona natural, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver su concepto. Su concepto. Principalmente su concepto. Vamos a ver su clasificación. Bien. Vamos a ver desde cuándo se considera persona alguien, y para eso vamos a tener que hablar el inicio de la persona, inicio de la persona,
distinguiendo entre el inicio de la persona de forma natural y de forma legal, ¿ya? Que es lo que habla, ¿cierto?, el derecho frente al inicio de la persona natural, de forma natural y de forma legal. ¿Bien? Y posteriormente vamos a ver el término de la persona, ya que obviamente vamos a adelantar que culmina con la muerte, pero la muerte también puede tener apellido, por lo tanto hay otras figuras que hay que estudiar, ¿ya? Pero vamos a partir por esto primero. Entonces, ¿dónde yo puedo saber un concepto de persona natural? Busco en la ley, puedo buscar en el Código Civil y lo más probable es que no encuentren nunca, porque no está, el concepto de persona natural, ¿ya? Así tal cual, expresamente. Porque lo que hace el código es hacer un concepto que se llama, solamente hace referencia a lo que es la persona. La persona, y se hace entender de que hace referencia a la persona natural. ¿Por qué razón? Porque indica que persona es todo aquel ser humano, ¿ya? O mejor dicho, persona es toda aquella de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, ¿ya? Entonces, cuando hace referencia de que es de la especie humana esta persona, está haciendo referencia de que estamos tratándonos, o mejor dicho, es relacionado a la persona natural. ¿Bien? Por tanto, persona natural es aquella persona de la especie humana, hace referencia entonces a que es de la especie humana, cualquiera sea su edad, ¿qué más? Sexo, ¿qué más? Estirpe, ¿qué más? Condición. ¿Ya? Entonces, mejor vamos a ponerlo acá alineado al concepto, porque el concepto es que dice que la persona es toda aquella especie humana, cualquiera sea su sexo, edad, estirpe o condición. Bien, en la punta va a estar obviamente este concepto para que se lo memoricen, porque en realidad es el concepto que uno espera que se le otorguen al momento de preguntarle, oye, ¿qué usted entiende por persona natural? ¿Ya? Frente a esa situación, entonces, lo que hay que hacer es la apreciación de que estos, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, lo único que está indicando de que, oye, independiente de su edad, independiente de su sexo, no va a cambiar su calidad de persona. No nos importa. El sujeto igualmente va a ser persona. Independiente si él tiene 5 años, si él tiene 20 años, 15 años, 6 meses, él igualmente va a ser persona, va a ser sujeto de derecho. Va a tener patrimonio, por ejemplo, en este sentido, va a ser titular de derecho y puede ser representado judicial y extrajudicialmente. ¿Por qué? Porque es sujeto de derecho. Ya, por lo tanto, superado el tema de la edad, igualmente independiente de su edad, va a ser persona. El sexo. El sexo en este sentido, ya sea hombre o mujer, también va a dar lo mismo. ¿Ya? Tanto el hombre como la mujer se consideran personas, titulares de derecho, pueden ser representados judicial y extrajudicialmente y pueden disponer de un patrimonio. ¿Bien? Superado también. La estirpe. La estirpe puede ser un concepto que pueda provocar confusión. Y chicos, no es nada del otro mundo. Lo único que tienen que entender es que la estirpe hace relación al parentesco, ¿ya? Situaciones de parentesco. Y frente a esta situación, independiente, estamos hablando de parentesco, como por ejemplo la relación de un hijo con una madre, entre hermanos, primos, cuñados, etc., el tipo de familia con la que venga, ahí estamos hablando de parentesco. Independiente de ese estirpe o ese parentesco, igualmente va a ser persona, ¿ya?
Y frente al tema de la condición, hace referencia a lo que nosotros estamos tocando como tema en cultura valórica, que hace referencia con el tema de la discriminación, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la discriminación que cuando recae sobre rasgos, y estos rasgos pueden ser naturales y pueden ser rasgos específicos. Y cuando los rasgos son naturales, por ejemplo, la altura, la edad, el color de piel, el color de ojo, son condiciones naturales de la persona, ¿bien? Y lo otro, la condición puede ser preferencial, por ejemplo, la condición de salud, la condición socioeconómica, la ideología política, la ideología religiosa, etcétera, se consideran también como condición. Por lo tanto, independiente de esos rasgos naturales o rasgos preferenciales o ideologías políticas, religiosas, lo que sea lo que está dentro, independiente de eso va a ser igualmente persona. Ya no se segrega por ser de una ideología o por pertenecer a un porcentaje de rango socioeconómico, etcétera, igualmente va a ser persona. ¿Ya? Frente a esta situación, entonces, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe, condición, quedó claro entonces que va a depender, independiente de eso, va a ser persona igual. Pero eso no equivale a que sí va a importar en el derecho estas condiciones. Por ejemplo, por edad, sí va a tener relevancia jurídica frente a un tema de una firma de un contrato. Quien realiza, quien presta esa voluntad para la firma, no va a tener la misma veracidad, o mejor dicho, no participa en la misma capacidad legal o de ejercicio frente a un menor que tiene 6 años, a una persona que es mayor de edad, que tiene 18 años. ¿Ya? Se entiende que la que va a tener efectos jurídicos va a ser la persona mayor de edad. Por lo tanto, en ese sentido, sí va a tener relación en el derecho, como consecuencia jurídica. Pero lo que tienen que entender, y vuelvo a decir eso, que independiente de la edad, del sexo, la estirpe condición, igualmente va a ser persona. ¿Ya? Lo mismo pasa con el sexo, la estirpe también va a tener ciertos efectos en el mundo del derecho. Por ejemplo, hay imposibilidades para contraer matrimonio, ¿ya? O la unión civil. En este sentido, entre hermanos no se pueden casar. Entre el padre y el hijo o la hija tampoco pueden contraer matrimonio. Por lo tanto, hay una imposibilidad frente a ese sentido por el parentesco de realizar ciertos actos, ¿ya? Por lo tanto, sí van a tener estas condiciones efectos en el derecho, ¿ya? Y la condición también, por ejemplo, en el tema de estado mental de la persona, puede caer en un estado de inimputable y no se puede considerar a lo mejor responsable penalmente. O también en la condición económica, en el sentido del beneficio de pobreza, también es un beneficio, ¿cierto?, que está ligado a un rango socioeconómico. Por tanto, sí va a tener efecto en el derecho. Pero como les dije, eso no va a quitar a que no se considere una persona. ¿Ya? Eso es lo importante que tienen que precisar. Entonces, persona natural, vimos su concepto, pertenece a la especie humana, por eso hace una referencia a que es persona natural. El código no habla de persona natural, habla solamente de persona. Y que es dentro de la especie humana. Por eso se entiende que es persona natural. Cualquiera sea su edad, sexo, estirpe, condición. ¿Ya? Vamos a borrar acá para pasar a la clasificación. Concepto pasado. Mejor lo voy a cambiar de color incluso. Concepto checklist. Bien. Clasificación. Dentro de las clasificaciones podemos encontrar, no son tan importantes, no tienen tanta influencia frente a la materia que estamos viendo, pero igualmente las vamos a ver para tener una cierta clasificación que podemos tener entre nacionales y extranjeros. ¿Ya? Nacionales y extranjeros. Frente a esta situación, tenemos que mencionar de que no tiene como mucha influencia esta clasificación, ya que el Código Civil indica
de que tanto los nacionales como los extranjeros se consideran personas y igualmente va a tener el mismo alcance la ley. ¿Bien? Por tanto, por eso no es tan importante, no es tan relevante frente a este sentido. Y además, la Constitución Política de la República también hace mención de los nacionales y extranjeros en el mismo sentido. Ya solamente para que tengan referencia, están los artículos 10 y 11 de cómo se regula esta materia. ¿Ya? Quiénes se consideran nacionales, quiénes se consideran extranjeros. Bien, pero sí tiene influencia en ciertos aspectos dentro del derecho. Por ejemplo, en materia de laboral. ¿Ya? Frente a esta situación, podemos indicar que ciertas empresas están obligadas a tener un cierto número contratados de extranjeros y nacionales. Por ejemplo, también podríamos tener ciertas restricciones en el mundo público, en la cual, si tenemos un extranjero o un nacional, se va a privilegiar a la contratación a un nacional ante un extranjero, etc. ¿Bien? La otra clasificación que tenemos es entre domiciliados y transeúntes. ¿Ya? Y básicamente nosotros, todos ustedes también, pertenecen a esta clasificación, domiciliados. Tenemos una dirección, un domicilio, en la cual habitamos de forma permanente dentro de esa morada. ¿Ya? Y tenemos permanencia, es habitual, nos pueden encontrar ahí, domiciliados. Y los transeúntes no tienen una permanencia, sino más bien vienen del paso. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de un artista o de un veraneante, un turista, del cual, ¿cierto?, puede estar un mes, 3 meses, etc. O viene de gira para algún concierto, y ellos están de forma discontinua o pueden estar de forma esporádica, de forma transeúnte en el país. ¿Ya? Y la última clasificación, que es la que tiene mayor trascendencia en esta materia, que es la que nosotros entendemos por impuber. Esto está mirando desde el punto de vista de la edad de la persona. Y tenemos el adulto. ¿Ya? Y frente a esta situación, el impuber se divide también a su vez en dos, o se distinguen en dos. Tenemos a los infantes, y tenemos a los impuber propiamente tal. Impuber. A los impuber propiamente tal. ¿Ya? Y los adultos también se diferencian en dos. Tenemos a los adultos propiamente tal y a los mayores de edad. ¿Bien? Perfecto. Entonces, tenemos que indicar que para el Código Civil, el impuber puede ser tanto infante como impuber. ¿Ya? Los infantes estamos hablando de la persona que no ha alcanzado los 7 años de edad. ¿Ya? O sea, tiene 6 años y un día antes de cumplir 7 años, hasta ahí se considera infante. ¿Bien? Y los impúberes hay que distinguir entre si es un hombre o es una mujer, ya que de igual de 7 años o superior a esa edad, en el caso de las mujeres va a llegar la edad impúber hasta los 12 años. Hasta los 12 años. Hasta antes de no cumplir los 12 años. Y el impúber, que es varón, también va a ser de los 7 años o más hasta los 14 años en este caso. ¿Bien? El Código Civil indicó esta diferencia entre el hombre y la mujer. Bueno, básicamente hay distintas posturas de por qué hizo esta diferenciación el Código,
pero la tendencia que va ganando es básicamente de que la mujer madura antes que el hombre. Por lo tanto, por eso, ¿cierto? Se distingue de que el impuber, cuando estamos hablando del caso de las mujeres, tiene una edad más prematura, de 12 años. Una madurez tanto mental como también fisiológica, biológica de la persona. ¿Ya? Entonces, en el caso de la mujer, desde los 7 años hasta los 12, y en el caso de los hombres, desde los 7 años hasta los 14 años. ¿Bien? Pasado esa edad, desde los 12 a los 14 años, la persona se considera adulta. Adulta. Entonces hay que distinguir si es que es un hombre o una mujer, de los 12 o 14 años, hasta, no, hasta antes de cumplir los 18 años de edad. ¿Ya? Se va a considerar adulto. Por lo tanto, una persona de 14, una persona de 15, una persona de 16, una persona de 17 años, antes de cumplir 18 años, es considerada adulta para los términos del Código Civil. ¿Ya? Y luego, los que están superiores a 18 años son considerados mayores de edad. ¿Bien? Esa es la distinción que hace, la referencia que hace el Código Civil. Bien. Pasado entonces la clasificación, tenemos nacional y extranjero, domiciliario y transeúnte, y además los que divide a través de, o tomando en consideración su edad, los que son impuber y adultos. Vamos a borrar acá. Entonces, clasificación pasada. Perfecto. Y ahora vamos a pasar a otra materia, de lo que es la persona natural, frente al tema de cuándo nosotros somos personas. ¿Ya? Es un tema no menor. Frente a este tema, tenemos que distinguir entre el inicio de la persona de una forma natural y una forma legal. Bien, para distinguir cuándo nosotros vamos a ser persona y considerado persona por el derecho o legalmente. Frente a este tema, ¿cierto? Tenemos que implantar una idea desde ya de que nosotros comenzamos nuestra personalidad, o sea, como personas, somos sujetos de derecho, o sea, disponemos de un patrimonio ficticio, ¿cierto? Pero disponemos de un patrimonio, ¿desde cuándo? Y aquí tenemos que tener claro, que nosotros somos personas desde que nacemos, ¿ya? Frente a ese sentido vamos a poner acá, vamos a borrar esto, porque vamos a ver, recuerden esta clasificación, del inicio de la persona de forma natural o legal, ¿ya? Porque aquí nosotros lo que vamos a distinguir desde cuándo nosotros somos personas, ¿ya? Y vamos a decirlo desde ya que nosotros somos personas en el momento del nacimiento. El nacimiento. Entonces, vamos a poner del nacimiento, nosotros somos personas. ¿Bien? Del nacimiento en adelante, nosotros vamos a ser considerados personas y sujetos de derecho para tener patrimonio, ser susceptibles de ser titulares de derecho y además ser representados judicial y extrajudicialmente. ¿Se acuerdan del concepto de sujeto de derecho? Desde el nacimiento. Desde aquí en adelante somos personas. Pero ¿qué pasa desde esta parte? Desde esta parte que aquí sería la concepción, ¿ya? Esta parte es la concepción. Desde la concepción de la persona hasta el nacimiento, el derecho nos concede las facultades de ser personas, o sea, somos titulares de derecho,
podemos ser representados judicial y extrajudicialmente, tenemos un patrimonio, no lo tenemos, ya porque no somos considerados personas. Y como no somos personas, no gozamos de todos los privilegios que la misma ley nos establece, los atributos de la personalidad. Y como no poseemos, ¿qué es lo que pasa en este trayecto? Bueno, lo que hace es que el derecho sí defiende los derechos que puede ser susceptible la criatura frente al momento o durante el momento de la concepción hasta el nacimiento. Ya por lo tanto se entiende de que protege la vida del que está por nacer. ¿Ya? Y todos esos derechos que se conceden, que se concretan al momento del nacimiento, si es que nacen derechos en este periodo, ¿ya? Si es que caen derechos acá, durante ese periodo, en el periodo de la gestación de la criatura, el derecho, el legislador, indica de que esos derechos van a quedar suspendidos. ¿Ya? Van a quedar suspendidos ¿hasta cuándo? Hasta el momento que se realiza el nacimiento de la criatura. ¿Ya? Si nace, se consolidan esos derechos. ¿Ya? Si no nace, se entiende de que nunca existió. Por lo tanto, esos derechos nunca existieron. ¿Bien? Por lo tanto, lo que aquí aparece es básicamente un hecho eventual. Los derechos eventuales, que está sujeto a una condición, al nacimiento de la criatura. Si no se logra concretar esa condición, si no nace, bien, nunca se logran concretar esos derechos. ¿Ya? Por eso es importante hacer esta distinción para entender que en el momento gestacional no somos considerados personas, pero el legislador sí protege la vida que está por nacer. Por lo tanto, si caen derechos en este periodo de la criatura, obviamente sí van a ser protegidos, suspendiéndolos en el tiempo, hasta el momento de nacimiento. ¿Ya? Bien. Entonces, el inicio de la existencia de forma natural, ¿ya? De la forma natural, recapitulando, y lo que dice su apunte, no contiene la calidad de persona, por tanto no son sujetos de derecho. ¿Ya? Esta existencia comienza con la concepción, siendo esta la unión de los gametos. Por lo tanto, lo que se habla, y ustedes lo pueden ver en otros libros de introducción al derecho, que básicamente lo que se debe entender en la concepción es la unión de los gametos. ¿Ya? Es un proceso biológico del cual se une la célula de reproducción, tanto masculina como femenina, en la cual da inicio a la concepción. ¿Ya? Básicamente esa es la explicación. Nadie le va a pedir algo más detallado biológicamente, porque no corresponde. Bien. Entonces, en esta materia, ¿qué es lo importante que nosotros podamos distinguir? ¿Qué es lo importante que nosotros podamos distinguir? Lo importante que nosotros tenemos que saber, olvidándonos de esta parte hacia adelante, vamos a borrarlo para explicarlo, y lo que el legislador quiere saber es cómo saber cuándo se produjo la concepción, ¿ya? Porque sí es importante saber cuándo se produjo, porque va a provocar cierto efecto en el mundo del derecho, ¿ya? Y frente a ese sentido, la única forma de saber cuándo fue la concepción es utilizando una herramienta que son las presunciones de derecho, ¿ya? Y las presunciones de derecho las vamos a ver detalladamente más adelante, pero consiste en que no admiten prueba en contrario, o sea, no se cuestionan o no se pueden contrarrestar estas presunciones de derecho con ninguna prueba que yo pueda dar al tribunal o le pueda dar a una parte. ¿Ya? Son de derecho, por lo tanto están establecidos. Y consiste en que de un hecho conocido, de un hecho certero, que yo tengo realmente 100% de veracidad, yo puedo descubrir un hecho totalmente desconocido. ¿Ya? Y frente a este sentido, ¿cuál es el hecho que yo conozco? Conozco el nacimiento, porque ahí se tuvo el parto,
Entonces, desde acá yo tengo conocimiento de este hecho y yo lo que busco comprender cuándo se realizó o en qué época se tuvo la concepción. ¿Ya? ¿En qué época estuvo la concepción en este sentido, de la criatura? Entonces, ¿qué nos ha indicado la ley? ¿Qué nos ha indicado el Código Civil chileno para sacar y entender esta época? ¿Cuándo fue? Y nos indica de que se debe contar hacia atrás, desde el momento del nacimiento, de la noche anterior obviamente porque son días completos, desde la noche anterior del nacimiento, días completos, cabales, 180 días hacia atrás. Por lo tanto, yo cuento 180 días completos, cabales, hacia atrás, del nacimiento, ¿bien? Y además debo contar 300 días hacia atrás. Desde el comienzo de los 300 días hacia atrás, el otro conteo que la ley nos indica. Por lo tanto, nació acá, tengo que contar de los 300 días, no de acá, de los 300 días del nacimiento. ¿Ya? Acá me dieron los 300 días, hacia atrás, 300 días, cabales también, completos, ¿ya? Por tanto, sabiendo que son 180 días completos desde este entonces y 300 desde este entonces, la ley nos indica que acá no va a estar la concepción del bebé o de la criatura, sino que va a estar entre este periodo. ¿Ya? Entonces, se entiende de que la concepción se realizó dentro de esta época. Por lo tanto, de una regla, de una presunción de derecho, en que el mismo legislador nos indica de cuál va a ser los días contados hacia atrás, puedo sacar la época de cuando se realizó la concepción en este sentido, de la criatura. ¿Ya? Netamente esto es práctico, ¿cierto? Para los casos, por ejemplo, de que se quiera saber presunciones de paternidad, por ejemplo, ¿ya? Básicamente se puede sacar desde cuándo se entiende la concepción. ¿Bien? Entonces, mira, me aparece en su apunte. Hablemos un poco más de la concepción, le corresponde la unión de las células sexuales, unión de los gametos, hay una presunción de derecho, como habíamos mencionado, para sacar cuándo fue la época de la concepción. Días cabales contados desde atrás hacia el nacimiento y tampoco puede estar más allá de los 300 días cabales contados desde atrás hacia el nacimiento. ¿Bien? Por lo tanto, el periodo de concepción, de unión, está en este sentido. Bien. Entonces, frente a este tema, nos queda solamente mencionar de la existencia natural es qué materias protege básicamente a la criatura que está por nacer, el derecho cómo lo protege. Y podemos mencionar que en materia laboral, protege a la vida que está por nacer, por ejemplo, en el prenatal. No en el postnatal porque ahí en ese sentido ya hubo nacimiento, por lo tanto no hay una protección del menor, o en este caso de la criatura que está por nacer, sino que es el prenatal el que defiende el legislador. ¿Ya? ¿Qué otra manifestación tiene el legislador de poder defender a la vida que está por nacer? En materia procesal defiende, ¿cierto?, a la madre que está embarazada en este sentido para que preste testimonio, le da la facilidad, no exime de cómo testificar o declarar,
sino que le da la facilidad de no asistir o no concurrir al tribunal, ¿ya? Por lo tanto, su declaración podría ser a través de un documento formal escrito, ¿bien? En materia de protección del aborto, un tema que está bastante discutido, por lo tanto, en materia de aborto, el legislador protege toda esta acción de aborto para proteger a la vida que está por nacer, ¿ya? Bien, esto era lo que era la existencia natural, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la existencia legal. Y la existencia legal, si en este sentido teníamos que la existencia natural era de la concepción hasta el nacimiento, la existencia legal la vamos a tener desde el momento del nacimiento, ¿ya? El momento del nacimiento. Ya, entonces, tenemos el nacimiento. Y el momento del nacimiento, entonces, es el proceso en el cual una persona va a provocar efectos jurídicos. Y estos efectos jurídicos, por el nacimiento, es susceptible o va a disponer de un patrimonio, ¿ya? Va a ser titular de derechos y además puede ser representado judicial o extrajudicialmente. Por lo tanto, va a ser reconocido como persona. Ese es su efecto jurídico. Pero ¿desde cuándo, o mejor dicho, desde cómo se entiende de que nació una persona? ¿Ya? ¿Cómo se entiende de que nació una persona? Y una persona, para que haya nacido, tiene que cumplir ciertos elementos o requisitos. Y esto básicamente son tres. El primero de ellos es que hay un parto. Bien. Hay el parto, o sea, se haya realizado el parto, que haya una separación entre el hijo y la madre. Segundo requisito es que esta separación sea completa, que se agarra bastante el primer requisito, pero es importante, ¿cierto?, saber desde cuándo está completamente afuera. ¿Ya? Y que la criatura haya sobrevivido a la separación, ¿ya? Por lo tanto, haya a la separación. Retomando entonces, el nacimiento, lo que vimos anteriormente era el nacimiento de existencia natural, ¿ya? Desde que tenemos que distinguir del momento de la concepción hasta el momento del nacimiento. Eso era lo importante de distinguir. Pero ¿qué pasa con el momento del nacimiento? Nosotros indicamos de que lo importante en ese sentido era saber si es que esta persona obviamente vive para el nacimiento, para que obviamente tenga todos estos derechos, todo este concepto de sujeto de derecho que nosotros habíamos planteado, que tenga existencia obviamente, para ser titular de derecho, para tener o disponer de un patrimonio, ser representado judicial o extrajudicialmente, etc. ¿Ya? Entonces tenemos que partir del nacimiento, y el nacimiento tiene tres requisitos fundamentales. El primero de ellos es que es el parto. Y el parto es básicamente la separación entre el hijo y la madre, ¿ya? Segundo requisito es la separación completa. Y frente a este tema, tenemos que entender de que está muy amarrado, obviamente, el primer requisito, pero es importante saber que si es completa o no esta separación, ¿ya? Y aquí tenemos que distinguir dos posturas. Tenemos dos tipos de autores doctrinarios. Estos doctrinarios tenemos los más clásicos, los más conservadores, una postura más tradicional, en los que nos indica de que la separación de esta criatura se va a realizar a través del corte del cordón umbilical, ¿ya? Si yo corto el cordón umbilical, esta parte va a ser separada completamente, por lo tanto cumplimos con este requisito, este segundo requisito, ¿ya?
Y hay otros autores que indican, oigan, ¿saben qué? No me importa que haya un corte de cordón umbilical, porque ese cordón umbilical está conectado no con la madre, está conectado con la placenta. Placenta que es un órgano de la madre. Y por tanto, cuando pase todo este proceso del embarazo, de hecho, la placenta se bota. Es un desecho. ¿Ya? Entonces no se separa a través del cordón umbilical. Ya. Y otra razón que indican esta doctrina más actual, más moderna, indica de que si nosotros dejamos, porque quien hace el corte lo hace un médico o lo hace una persona especialista frente al tema del parto. Lo estamos dejando su voluntad de corte a un tercero entonces, a una persona que decida cuándo cortar o no. Entonces, si lo dejamos a un tercero esta decisión, estamos destinando a que, por ejemplo, puedan haber probabilidades de que el hijo venga con complicaciones de sobrevivir. ¿Ya? Por lo tanto, esta tercera persona puede decidir alargar el periodo de unión frente a la madre para dejarlo sobrevivir y posteriormente incluso puede que muera. ¿Ya? Y después el doctor, cuando muere, le corta el cordón. Pero se separó. O sea, no se separó porque, claro, no calzaría el requisito, pero fue expulsado con el cordón unido, ¿ya? Y estaba vivo el bebé, ¿ya? Pero para prevención, para dejarlo un instante más de sobrevivencia, ¿verdad? Etcétera, lo dejaron unido y muere, fracasa. Pero estaba vivo. En unos segundos atrás, un minuto atrás estaba vivo, ¿me entienden? Entonces, solamente por la decisión de este tercero, no se podría haber logrado la separación completa. ¿Por qué? Porque estamos bajo el criterio de esta tercera persona, que es del corte del cordón. ¿Ya? Frente a estas dos razones, la postura moderna indica de que no hay que hacerle caso al corte del cordón, y lo que hay que hacer caso es que sea expulsado la criatura desde el claustro materno. ¿Ya? Saliendo del claustro materno, puede sonar un poco agresivo la expresión, pero la mejor forma de explicación, saliendo del claustro materno, esté con el cordón, obviamente, ya se considera separado totalmente de la madre. ¿Bien? Y el tercer requisito es que la criatura haya sobrevivido a la separación. ¿Ya? Y frente a este tema, que haya sobrevivido a la separación es bastante relevante. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque puede ser de que la criatura haya nacido y después del parto, el profesional experto de la salud le hace un examen, ¿ya? Un examen neonatológico, perdón, ¿ya? Neonatológico. Y frente a este examen neonatológico, la idea es que se le hace un chequeo al bebé, ¿ya? Que está en perfectas condiciones, etc. Pero puede ser de que el bebé le llegue a ese examen, ¿ya? Porque igualmente es un examen posterior, no es en el momento del parto mismo, puede que el bebé esté muerto, ¿ya? Y no se pueda dar con facilidad o claridad de si es que este bebé, ¿cierto? Del momento del parto, nació vivo por lo menos un instante, porque esa es la idea del tercer requisito, que la criatura haya nacido por lo menos un instante siquiera. Estamos hablando de segundos, puede ser incluso un hálito, puede ser un suspiro del bebé. Entonces, en ese sentido, si es que llegó al examen neonatológico ya muerta, es diagnosticar si es que con el parto nació en ese estado muerta o dio por lo menos un instante siquiera de vida, ¿ya? Porque si dio un instante siquiera de vida, estamos hablando de que sí hubo efecto jurídico, sí hubo persona y sí hubo derechos que pudieron haber estado suspendidos en el momento, ¿se acuerdan de la existencia natural? Por ejemplo, la herencia. Por ejemplo, este caso que yo les hablaba la semana pasada. ¿Qué pasa de una madre que no está casada, no tiene unión civil con una persona, que está embarazada, y la pareja, el padre de la criatura, fallece? ¿Ya? Fallece. Y ella no tiene ninguna herencia. Obviamente, porque no estaban ni casados, ¿cierto? Y no tenían unión civil. Y frente a ese tema, solamente el único heredero quedaría la criatura que está por nacer.
¿ya? Y esta criatura que está por nacer, nace muerta o se comprueba de que no tuvo un instante siquiera, en ese sentido no hay herencia que dar. No hay herencia que dar porque no cumplió los requisitos del nacimiento. Y como no hubo nacimiento, no hubo persona natural, ¿ya? Y por lo tanto no posee ninguno de los derechos. Pero si esta madre comprueba de que por lo menos hubo un instante siquiera de vida afuera, aunque haya muerto, pero comprueba de que hubo un instante siquiera de vida, estos derechos sí se consolidan y van a pasar a la criatura. Y como falleció también, ¿cierto? Estos derechos pasarían a la madre, ¿ya? A la madre. Como también su legítima, que obviamente heredera. ¿Bien? Por lo tanto, sí tiene importancia saber, ¿cierto? Si esta criatura ha sobrevivido o no. ¿Y cómo comprobar si al momento de llegar a este examen, ¿cierto? Llegó muerta, cómo el área de salud va a comprobar, ¿verdad? Que tuvo un instante siquiera de vida, ¿ya? Esa es la pregunta. Y se hace a través de un examen, de otro examen, el cual se llama dosimasia pulmonar hidroestática, ya que básicamente cuando se habla de este examen, los estudiantes de Derecho o las personas piensan de que los pulmones se echan en un jarro con agua y si flotan, ¿verdad? Es que tuvo un instante de vida siquiera, o si se van al fondo, eh, nunca tuvo este instante de vida. Situación que no es verdad, no es verdad, no pasa ese efecto, pero no sé por qué lo asocian con eso. El sentido de la dosimasia pulmonar hidrostática consiste en la densidad que tienen los pulmones. Sí, efectivamente, hay un jarro, ya hay una superficie con agua llena, en la cual mide la densidad de los pulmones. Nunca van a flotar. De hecho, yo pongo un pulmón con aire y otro sin aire, igualmente se van a ir al fondo. El tema está en la densidad que se dejan estos pulmones y que si hubo oxígeno, ingresó oxígeno al pulmón, que obviamente eso me descubre de que hubo un respiro en el exterior del bebé, se llenó de oxígeno. Ya por lo tanto la densidad de ese pulmón es más grande que la densidad del pulmón que nunca tuvo una respiración o nunca tuvo un ingreso de oxígeno. ¿Ya? Por tanto, cuando se ingresan estos pulmones en agua, posteriormente se sacan estos pulmones en superficie y obviamente los que expulsan mayor líquido, bien, los que expulsan mayor líquido son aquellos pulmones que tuvieron mayor densidad y obviamente tuvieron capacidad de oxígeno, ¿ya? Con otros pulmones, obviamente, que a lo mejor, en comparación con otros pulmones que no tuvieron oxígeno, ¿cierto? Es porque no tuvieron ningún instante de vida. Y a través de ese examen, que es la dosimasia pulmonar hidrostática, se puede descubrir si es que hubo siquiera por lo menos, una instancia de vida, ¿ya? Esto obviamente es entrar en mucho detalle, pero igualmente para que ustedes lo sepan frente a esta situación, ¿ya? Eso es, entonces tenemos los tres requisitos del parto, la separación completa y la criatura haya sobrevivido por lo menos un instante siquiera a la separación. ¿Bien? Y vamos a pasar, posteriormente ahora vamos a hacer un break pequeño y vamos a pasar al fin de la existencia de la personalidad natural. Ya por lo tanto vamos a quedar haciendo un resumen de lo que hemos visto lo que es la persona natural, su concepto, que obviamente hicimos de referencia a cuál es la relación que tiene con personas, o mejor dicho, sujetos de derecho, con los sujetos de derecho. Después vimos la clasificación, que se acuerdan que eran extranjeros, nacionales, domiciliados acá en Chile, los que son transeúntes, y la otra de los impúberes con los adultos. ¿Ya? Luego vimos su existencia. Y la existencia puede ser natural o puede ser legal. La natural, comienza desde la concepción hasta el nacimiento. Y ahí vimos una presunción de derecho de los 180 días y los 300 días, ¿se acuerdan? Desde cuándo en la época que se considera la concepción. Y después tenemos
la existencia de esta persona de forma legal, que es del momento del nacimiento. Y del nacimiento vimos sus tres elementos, que es el parto, la separación completa y la criatura haya sobrevivido por lo menos a la separación. ¿Bien? Quedamos hasta ahí por mientras. Hacemos un pequeño break, me voy a preparar un café y volvemos a ver la existencia, mejor dicho, la extinción de la persona natural, que en este caso vamos a tener que analizar la muerte. ¿Bien? No se vayan.